Hola, nosotros somos el subgrupo 3 y el de hoy vamos a hablar acerca de la clase 8, que es de genética viral. Yo soy Damaris Gaibor. Primero debemos entender qué es genética, qué es gen y qué es genoma. Pues genética es la ciencia que estudia la información hereditable de los seres vivos. El gen es la unidad, se podría decir que es una unidad que se encuentra dentro de los cromosomas, ¿ya? Y el genoma son todos los genes en su totalidad, todos esos genes que conforman al material genético. Diferencias entre genotipo y fenotipo. El genotipo es el genoma, es decir, son las características de los genes que nosotros tenemos, mientras que el fenotipo es la forma en la que ese genoma se expresa, dando lugar a características visibles. ¿Qué es cepa, qué es tipo y qué es variante? Pues la cepa es cuando hay mutaciones de un virus. El tipo es cuando esos virus son de distintos serotipos, es decir, ¿cómo podemos clasificarlos por serotipos? Quiere decir que se clasifican según los antígenos que estén presentes en la superficie del virus. Entonces, por lo tanto, un serotipo va a ser diferente de otro serotipo dependiendo de los antígenos que se encuentran. Una variante está acá genéticamente distinta de la cepa principal, pero no lo suficiente como para pertenecer a otra. Bases moleculares de los cambios en los genomas. Tenemos primero un virus. Este virus se va a reproducir en esta célula viva que podemos ver aquí, la rosada, y va a ir generando nuevas copias para seguir formando nuevos viriones. Estos viriones se van a ir reproduciendo a sí mismos en nuevas células y van a ir formando nuevos viriones. Pero estas partículas virales que se van a ir formando van a tener el ADN o ARN paterno, es decir, de la célula que había infectado en primer lugar. Y bueno, pues, pero aquí se pueden ir variando. O sea, pueden ir ocurriendo variaciones genéticas. Y esto de aquí se puede dar por dos mecanismos, por mutación o por recombinación. En cuanto a las mutaciones genéticas, tenemos a la transición. En la transición se pueden cambiar ya sea en el ADN una purina por otra purina o una pirimidina por otra pirimidina. Mientras que en la transversión se puede cambiar una purina por una pirimidina o una pirimidina por una purina. También tenemos en la inserción, en la que se añaden nuevos nucleótidos, por lo tanto la secuencia se corre, va a haber como que nucleótidos de más. Y la delación, la delación se elimina, ¿verdad? Se eliminan nucleótidos, se eliminan bases. Por lo tanto, va a haber, bueno, dependiendo de cuántas deleciones, van a haber bases o nucleótidos menos. Entonces, todo esto aquí va a dar lugar a un ADN mutado. Las mutaciones espontáneas. Bueno, estas acá se pueden dar por errores en la replicación. Pueden haber, en el caso de los virus de ADN, estas acá son muy raras. ¿Por qué? Porque la ADN polimerasa va a ir corrigiendo todos estos errores. Mientras que en las mutaciones de ARN, estas acá son más comunes, ya que al no seguir el dogma central de la biología, pues estas acá no van a tener una ADN polimerasa dependiente que corrija esos errores. Por lo tanto, van a ser más comunes estas mutaciones en los virus de ARN que en los virus de ADN. Buenos días, doctor y compañeros. Mi nombre es Tamiadara Ferro Rodríguez, pertenezco al subgrupo 3 y yo les voy a hablar sobre los tipos de mutaciones. Estas mutaciones pueden ser letales, letales condicionales, sensibles a la temperatura y sensibles al frío. Las letales van a tener un cambio en la secuencia nucleotídica, una anulación de alguna función esencial. Las letales condicionales pueden programarse en condiciones permisivas. Las sensibles a la temperatura son inactivados a temperatura no permisiva. Y las sensibles al frío, estas pueden ser en condición permisiva a la temperatura alta. Los rangos del huésped son capaces de crear en un solo tipo de célula. Las resistentes a las drogas son una interacción entre la droga y la molécula viral. La delección, que puede ser el resultado de la eliminación de regiones esenciales o no esenciales. El escape de neutralización, que son algunos cambios en las proteínas externas del virión capaz de eludir la neutralización. En las interacciones genéticas entre los virus, tenemos que cuando dos viriones infectan simultáneamente la misma célula, esta puede ocurrir una variedad de tipos de interacción genética entre las moléculas del recién sintetizado nucleico. En esta van a existir interacción real entre las moléculas de ácido nucleico y da a origen a cierta progenie que puede tener una herencia diferente a la de la partícula original. La recombinación. El nombre que se le ha dado al intercambio de segmentos de ácido nucleico entre virus diferentes, pero relacionados de tal manera que el progenie continúa a una nueva combinación de genes, es la capacidad que tienen ciertos virus, como los que tienen su material genético segmentado, para poder recombinarse con una especie igual a ella. Vamos a tener lo que es la recombinación intramolecular y la recombinación homóloga. La recombinación intramolecular, esta va a ser el intercambio de información genética en una célula, dos o más virus con genomas simples y virus grandes como el adeno o el adenovirus, el poxvirus y el herpes. En la recombinación homóloga vamos a tener dos mutantes que coinfectan una célula. El virus de la influencia. Vamos a tener que los 8 segmentos del genoma codifican 11 proteínas, 2 externas, que es la hemaglutinina y la neuraminidasa, y 9 internas.
La hemaglutinina es la responsable de la unión del virus a la célula y la neuraminidasa va a ser la responsable de su salida, por lo que son las máximas responsables de la infección y la respuesta inmunitaria. Según estas dos proteínas, los virus de la influenza se van a clasificar en diferentes subtipos. En el caso del porcino podemos encontrar la H1N1, la H1N2 y la H3N2. En el rotavirus tenemos que tienen un gen de RNA de doble cadena con 11 segmentos que van a codificar cada una de las proteínas virales, tanto BP4 como BP7. Participan en la determinación de los serotipos y dependiendo de si son glicosiladas o si son sensibles a la acción de proteasas. Los serotipos BP7 específicos se denominan tipos G glicosilados y los serotipos BP4 específicos se denominan tipos P susceptibles de separación por acción de las proteasas. En el virus, el DNA de la molécula de corte y reunión o mecanismo de la recombinación intermolecular. En los virus a RNA, las evidencias experimentales, la RNA polimerasa salta de un molde a otro generando una molécula del genoma en la que una parte resulta de copiar el RNA molde de uno de los parentales y otra parte del otro. La recombinación en el hospedero infectado con dos variantes de un virus puede producir virus con una patogenicidad alterada y en este sentido se han descrito infecciones in vivo con dos variantes no virulentas del virus del herpes simple que generaron recombinantes letales. Eso es todo por mi exposición. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Joseph Jara y voy a seguir hablando de la resolución de segmentos genómicos. Bueno, vemos que en los genomas no segmentados la frecuencia de la recombinación depende de la distancia de los marcadores genéticos que tienen sobre el cromosoma. Vemos que los virus con genomas segmentados tienen un par de marcadores, el cual la frecuencia va a ser muy alta, hasta un 50% si los segmentos son distintos, y si los segmentos son iguales, esta porción de resolución va a ser muy baja. La progenie que puede contener las combinaciones de estos segmentos, si es alternativa, va a ser por simple empaquetamiento o reabsorción de los segmentos de uno u otro virus. Ya, se nos dice que los virus de la influenza son los maestros de la redistribución. Vemos que estos de aquí tienen una facilidad muy grande de redistribuirse, unirse y recombinarse. Y nos dan un ejemplo claro que es el virus de la influenza H1N1 o gripe porcina, la cual contenía segmentos de ARN humano, así como de aves y de cerdo de Norteamérica y Asia. La complementación. Esta se refiere a la interacción de productos génicos virales de la célula infectada por dos virus de uno o ambos lados, que el cual puede ser defectuoso. Tiene como consecuencia la replicación de una o ambas partículas virales bajo condiciones en las cuales no ocurriría la replicación de forma ordinaria. Las bases para esta complementación es que un virus proporciona un producto génico en el cual el segundo es defectuoso, permitiendo así la proliferación del segundo virus, y los genotipos de los dos virus van a permanecer sin cambios. La oncogénesis viral. Uno de estos casos de enfermedad viral es el cáncer, el cual engloba un conjunto de enfermedades comunes, el cual tiene como objetivo el crecimiento celular desordenado o también tumor. Es una colonización tisular, el cual puede causar metástasis. Y todo esto se debe y se determina por la acumulación de mutaciones en el genoma y la alteración de las marcas epigenéticas. Las etapas y características del desarrollo del cáncer es que estas se van a agrupar en tres fases con posibles subetapas, el cual puede ser la formación, el tumor primario benigno, el segundo progresión in situ y el tercero invasión y aparición de metástasis o el tumor maligno. Buenos días, doctora. Mi nombre es Andrea Catalina Estrada Suárez y continuando con la explicación de la clase 8, voy a hablar sobre el tumor primario benigno. Inicia con una mutación, luego la célula progenitora se manifiesta con una proliferación anormal, luego hay un clon neoplásico y por último tenemos la acumulación de nuevas mutaciones. Cuantitativamente se cree que son necesarias cerca de 6 mutaciones para que una célula normal se convierta en cancerosa. Cáncer in situ. Esto corresponde a la situación en la que las células del tumor primario no se han escapado del tejido donde se originaron. Generalmente, si es benigno, puede corregirse por una simple extirpación quirúrgica. Tumor maligno o cáncer propiamente dicho. Se considera maligno cuando ha existido el crecimiento de los vasos sanguíneos, cuando ha existido una infiltración a los músculos y cuando hay una degeneración o destrucción de los nervios críticos. Puede dividirse en varias subetapas como el escape celular o invasividad, la vascularización o angiogénesis y la formación del tumor secundario o metástasis. Vascularización o angiogénesis. Las células requieren de un pequeño aporte de sangre para seguir desarrollándose. Pasado un tiempo, el tumor va a emitir una señal química para que se formen nuevos vasos sanguíneos y los nuevos capilares van a estimular su nutrición y crecimiento. En caso de que este se bloquee, va a matar al tumor por falta de oxígeno y nutrición.
Formación del tumor secundario o metástasis. Mediante la invasión o diseminación celular, las células del tumor primario pueden fijarse en tejidos normales, esto para multiplicarse y diferenciarse en ellos, dando lugar a la metástasis. Mutación de proto-oncogénesis. Aquí el oncogen es la forma mutada de un gen normal o proto-oncogen, que causa cáncer como consecuencia de una ganancia de función de las proteínas expresadas por el gen. Los tipos del proto-oncogen son los factores estimuladores de crecimiento celular, los receptores de factores de crecimiento o de hormonas, las proteínas citoplasmáticas que intervienen en los sistemas de transducción de señales, los factores de transcripción de proteínas responsables de la activación directa del ciclo celular o de la inhibición de la apoptosis. La mutación del gen oncosupresores. Estos genes son los que causan cáncer como consecuencia de una mutación experimentada por la forma normal. Son llamados como genes supresores de tumor o anti-oncogen por su acción que es contraria a los oncogenes, ya que ejercen un mecanismo distinto. Los tipos de genes oncosupresores son los factores de inhibición de crecimiento celular, los receptores de esos inhibidores o de hormonas que frenan el crecimiento celular, las proteínas citoplasmáticas que intervienen en los sistemas de transducción de señales acopladas a los receptores anteriores, los factores de transcripción que dirigen la expresión de genes cuyos productos proteicos frenan el ciclo celular o producen apoptosis, y las proteínas que frenan el ciclo celular o producen apoptosis. Buenas, doctora, me presento, Jinson Gamboa, y yo voy a hablarles acerca de lo que son las alteraciones causadas por el cáncer. Tenemos que estas se van a dividir en dos, en lo que son los efectos locales y los efectos generales. Con respecto a los efectos locales, este va a ser considerado como el proceso canceroso que va a ejercer una influencia directa sobre lo que es la célula propia o y su vecindad. En el caso de los efectos generales, tenemos que la influencia va a ser directamente lo que es la totalidad del organismo. Dentro de los efectos locales tenemos lo que son las obstrucciones de los vasos sanguíneos, y de los efectos generales tenemos lo que es las alteraciones de las moléculas reguladoras. Listo, ahora con respecto a los marcadores tumorales, estos son nada más que la sustancia relacionada con la existencia o ausencia de un tumor líquido biológico, en especial lo que es el plasma o el suero. Ahí tenemos que estos se van a dividir en grupos de marcadores tumorales, los cuales van a ser dos. Tenemos lo que es el marcador tumoral de secreción o marcadores clásicos, ahí tenemos lo que es los marcadores citocinas o mediadores solubles del origen celular. Listo, ahora con el virus, con respecto al virus del papiloma humano, este de aquí va a ser considerado como un virus oncogénico, va a penetrar en lo que son las microabrasiones para así acceder a lo que son las capas basales del epitelio, lo cual va a presentarse lo que, lo que va a ser una latencia y una productividad, en este caso, de la célula afectada. Ahora con respecto del ciclo infeccioso que va a presentar este virus del papiloma humano, que va a ser considerado de 0 a 12 semanas aproximadamente, tenemos que en las primeras semanas el virus del papiloma humano va a infectar lo que son los queratinocitos de la capa basal, lo que va a producir 10 copias por célula. De ahí van a producirse lo que son las proteínas G2, G5, G6 y G7, y de aquí el virus se va a replicar junto con lo que es la célula. Luego en la siguiente semana se va a lo que es la amplificación del ADN viral en células que no se dividen. De ahí se va a lo que es la amplificación de genoma viral, más de 1000 copias por célula, y van a ser producidas lo que son las proteínas G1, G2, G5, G6 y G7. De ahí se van a producir lo que son las proteínas L1, L2 y L4, y por último se va a ver lo que es el ensamblaje y liberación de los viriones. Ahora, con respecto a lo que son la evasión de las respuestas inmunes innata por el virus del papiloma humano AR, aquí tenemos que esta va a disminuir los sensores de la respuesta inmune innata y las proteínas E6 y E7 inhiben a lo que es la respuesta a inferones tipo 1. De ahí se van a lo que son las células del Langerhans o células dendríticas estronales que no son activas, no hay migración, procesamiento ni presentación antígena. Y por último se va a lo que son los bajos niveles de proteínas, lo cual no va a presentar viremia y tampoco va a presentar ni muerte ni inflamación. Aquí vamos a encontrar un cuadro con respecto a lo que son la localización de dónde afecta este virus del papiloma humano, dónde lo vamos a encontrar. También vamos a ver lo que son las lesiones asociadas, los cánceres asociados y por último los tipos virales. Como primer ejemplo tenemos lo que es la piel, que aquí va a aparecer lo que es verruga, lo que es epidemiosplasia de lo que es la verruciforme. También va a ser relacionada con lo que son los cánceres escamosos y va a tener tipos virales como es el caso del 1, 2, 3, 4, 5, 7, etc. Y ahí tenemos diferentes localizaciones como es el tracto genital, también tenemos la conjuntiva, la cavidad oral, las amígdalas y la laringe, y los respectivos lesiones asociadas con sus cánceres y los tipos virales. Ahora, con respecto a la epidemiología y la patogenia de este virus del papiloma humano, tenemos que va a presentarse dos casos, lo que es las lesiones cutáneas y las lesiones anogenitales. Con respecto a las lesiones cutáneas, van a presentarse lo que es la hiperplasia de las papilas dérmicas, también va a presentarse verrugas, lo que son los carcinomas epinocelulares, y con respecto a las lesiones anogenitales, van a presentarse lo que son verrugas condilomas anogenitales, también va a presentarse lesiones preneoplásicas de distintos grados de gravedad, y por último lo que es el carcinoma invasor. Ahora, con respecto a lo que es la génesis del cáncer del virus del papiloma humano, aquí vamos a tener diferentes puntos de vista. El primero es que los cánceres de cervix están procedidos por la infección con el virus del papiloma humano de alto riesgo oncogénico. De ahí se va a conocer que el virus del papiloma humano va a poseer oncógenos virales, en los cuales van a ser el E6 y el E7.
lo cual les van a presentar lo que es una capacidad transformante. También tenemos que en las lesiones preneoplásticas graves y los cánceres, el ADN viral se encuentra integrado al genoma de la célula infectada, de ahí los oncogenes virales E6 y E7 se van a expresar, y a continuación tenemos que las oncoproteínas virales infieren por proteínas celulares supresoras tumorales, y por último tenemos que la proteína viral E6 va a ser considerada como capaz de estimular lo que son la telomerasa. Gracias.